Mano a Mano. Un 4% creció la economía chilena durante el mes de febrero, según el informe de hoy del Banco Central. Una cifra que, si bien es considerada positiva porque es crecimiento, para algunos debe ser enfrentada con cautela. Para hablar de la actividad económica del IMASEC, también del ajuste fiscal que se ha anunciado por parte del gobierno, de la guerra comercial. Bueno, esta tarde muchos temas que hablar con el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Partamos por el crecimiento, ministro. Esta actividad económica del 4% es una buena cosa, está creciendo la economía, pero ¿cuánto bajó sus expectativas, ministro? ¿O lo hizo usted mismo poner un poco el freno de mano, no? No, es que yo creo que esto básicamente lo que quiere decir es que estamos con una economía que se recupera. Eso es positivo. Pero aquí por el IMASEC de un mes no podemos hacer una fiesta ni cantar victoria. Lo que tenemos es que trabajar duro para que esto sea permanente, para que sea una recuperación verdadera de la economía. Y no que sea una cosa puntual. Y tenemos algunos elementos puntuales, como por ejemplo el tema minero, porque en febrero del año pasado ocurrió la huelga escondida. Este año no tenemos la huelga y por lo tanto eso se refleja en este 4%. Yo creo que crecer en torno al 3,5% para este año es exigente. No es algo que esté dado ni que esté escrito. Vamos a tener que trabajar duro para lograrlo. Yo creo que podemos hacerlo, aunque tenemos nubarrones, como la perspectiva de una guerra comercial con Estados Unidos, entre Estados Unidos y China, y justamente son nuestros dos principales socios comerciales. Ministro Larraín, a propósito de esos nubarrones y de esas preocupaciones, ¿en qué medida esta guerra comercial puede afectar el cobre? El presidente Piñera les pidió un informe, les pidió, imagino, que preparen un plan, o como somos una economía pequeña y abierta, vamos a tener que tomar palco y esperar el chaparrón. ¿Se puede hacer algo para tomar alguna carta en el asunto? ¿Hay algo que hacer? Miren, hay poco que hacer en realidad. Para Chile, la relación comercial entre Estados Unidos y China sería presuntuoso pensar que nosotros podemos afectarla. A pesar de que tenemos una buena relación con el ministro de Hacienda, que es el secretario del Tesoro norteamericano, que estuvo de visita en Chile hace muy poco. Y que de alguna manera, ¿no es cierto?, conversamos este tema, el tema de la guerra comercial. Ellos me dicen, y él me decía, que ellos no quieren una guerra comercial, pero lo que pasa es que si uno pone tarifas punitivas al comercio, entonces al comercio con China, es natural que los chinos respondan. Y los chinos han respondido. Entonces, lo que pasa en esto es que uno sabe cómo comienzan las guerras comerciales, pero no sabe cómo terminan. Y esto puede escalar todavía. Si esto permanece acotado, ¿qué esperaría uno? ¿Cuál es el mejor escenario? Que se sientan a conversar y que resuelvan estos problemas civilizadamente, sin una escalada de proteccionismo, que nos va a perjudicar a todos. Ahora, esto puede ocurrir, pero también está la posibilidad de que esto escale y tengamos una nueva conjunto de aranceles de importación elevados que se han respondido en Estados Unidos, que se han respondido por los chinos, y esto no es bueno para el mundo, no es bueno para Chile. No es bueno en el fondo para nadie. ¿Ministro? ¿Por qué? Porque el comercio es tan importante como un factor de crecimiento económico. Si nosotros logramos, y es cosa de verlo, el crecimiento de la economía mundial está muy ligado al crecimiento del comercio, al crecimiento de las exportaciones. ¿Y nos pega en el cobre? Sí nos pega. La baja del precio del cobre que hemos tenido en los últimos días, después de la guerra comercial, está claramente relacionado a este fenómeno. Claro, precisamente, ministro, le quería preguntar eso. ¿Cuáles son los efectos concretos que eventualmente podría tener el hecho de que las negociaciones que se vayan a dar entre Estados Unidos y China fracasen? Usted dice no es mucho lo que puede hacer Chile desde esa perspectiva, pero al menos para estar preparado, ¿cuáles son los escenarios que se pueden dar? ¿Cuánto afecta esto al cobre?
Lo que uno puede pensar es que, gracias a Dios, aquí tenemos una institucionalidad fiscal que mira el largo plazo y que nos preparamos, ¿no es cierto?, adecuadamente, porque tenemos ahorros, que aunque la posición fiscal de Chile se ha deteriorado, y eso es reconocido por todos, porque la deuda pública se ha doblado en los últimos 4 años, así todo, nosotros tenemos una situación en la cual no tenemos a nivel mundial niveles de endeudamiento muy altos. Lo que pasa, lo que preocupa es la tasa de incremento del endeudamiento. Así que yo no quiero ser alarmista tampoco, pero sí nosotros vamos a estar preparados para enfrentar una situación más adversa, pero hay que entender que lo que ocurra entre Estados Unidos y China, en realidad nosotros, ojalá que pudiéramos no ser espectadores. Yo voy a estar reunido con el ministro del Tesoro norteamericano a fines de este mes en Washington con motivo de las reuniones anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario. Estos temas se van a tocar. Pero ¿qué puede hacer uno? La verdad es que pretender que los vamos a convencer, sí podemos plantearle el tema. Yo, sin duda, yo lo planteé cuando estuve acá en Chile, lo vamos a volver a plantear y esperamos poder tener un grupo de países que también puedan plantear el tema con firmeza, con franqueza, porque si bien es cierto, tenemos mucho comercio y una buena relación con Estados Unidos, esto nos afecta a todos. Entonces, a ver, usted me decía, ¿qué efectos? Efectos en el precio del cobre, que ya ha caído, efectos en las bolsas, ya ha habido un aumento en la volatilidad en los mercados financieros y una caída en las bolsas como efectos de este fenómeno. Pero todavía yo mantendría la cautela, mantendría la calma, todavía no tenemos una guerra comercial desatada, tenemos un aumento de tarifas, que esto se transforme en una guerra comercial en que intervengan otros países, eso sí sería muy negativo, y en el cual además tengamos nuevos aranceles de importación, nuevos aumentos de los aranceles, tanto en Estados Unidos como China. Vamos a ver, y hay que estar muy cautelosos, observando la evolución de estas variables. Con el presidente hemos conversado estos temas, él está muy atento y nosotros lo vamos a estar informando. Tenemos un grupo de trabajo aquí en el Ministerio de Hacienda en que estamos viendo estos temas, también estamos en comunicación con el Ministerio de Economía, hay temas sectoriales, porque a veces puede ser que tengamos el beneficio en un producto específico. ¿Por qué? Porque si aumentan los aranceles en Estados Unidos y en China, puede haber algún producto chileno que se favorezca porque tenemos tratado de libre comercio en ambos mercados. Pero eso es un efecto muy parcial, muy de corto plazo. El efecto para todos los países del mundo es negativo. O sea, usted insiste en que es más probable que salgamos chamuscados, como dijo esta mañana en la radio de ADN, si no me equivoco. Sí, cuando uno sale chamuscado puede salir chamuscado fuerte. Yo espero que salgamos chamuscado suave si es que ocurre esa guerra comercial. Ministro, pero siguiendo con esa figura sí, de lo chamuscado, resulta que empiezan a surgir nuevas amenazas. Yo no sé también cuál es su visión al respecto a nivel regional, porque acabamos de comunicar la noticia que el juez Sergio Moro ha ordenado la prisión preventiva para Lula da Silva, en un escenario muy inestable para una economía que a nivel regional es la más grande, ¿no?, de la zona. ¿Eso también nos puede comprometer? ¿Cuál es su visión respecto a lo que está pasando en Brasil? Bueno, lamentablemente Brasil viene saliendo de una situación de recesión. El producto brasilero en los años 2015 y 2016 cayó algo más de 6%. Esa es la peor recesión que Brasil ha tenido en mucho tiempo. De hecho, en casi 80 años, desde la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado, que no ocurría algo así. Sin embargo, Brasil se estaba recuperando y se ha estado recuperando. El año pasado creciendo en torno al 1%, que es poco, pero este año creciendo mejor. Sin duda que hay una cierta... hay un problema allá en el sistema político, pero también uno podría decir que con todo lo lamentable que pueden ser estos hechos, las instituciones están funcionando y lo importante es que tengan un proceso electoral que se les avecina con o sin Lula, y hoy día más parece que va a ser sin Lula, que sea un proceso electoral que vaya por los cauces democráticos, y eso le va a dar estabilidad. O sea, más allá de lo que le pase a una persona específica en un juicio, por importante que sea, aunque sea un expresidente, que es un hecho que sin duda no es bueno desde el punto de vista de Brasil, más allá de juzgar una culpabilidad o no, pero lo que creo es que lo importante es que se desarrolle el proceso democrático, y si eso es así, vamos a tener un Brasil que sigue su proceso.
sigue su desarrollo. Sí, pero más allá, perdón, lo último sobre ese tema de mi parte, más allá de la arista política, que es a la que usted se refería, y la arista judicial, ¿no?, que son los carriles que están en marcha, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de los intercambios, de nuestro flujo económico de intercambios entre Brasil y Chile, yo hablaba de como un pelo más en la sopa del panorama internacional. ¿Es relevante lo que pasa en Brasil? Yo creo que si esto se circunscribe al problema que está pasando el expresidente, no. Ahora, si esto tiene una repercusión mayor en el sistema, en las elecciones, ahora en las elecciones, por supuesto, él no puede competir en estas condiciones, o lo más probable es que no pueda competir. Bueno, pero hay otros candidatos que han sido declarados y que están ahí esperando, ¿no es cierto?, el inicio de la carrera, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, para mí esta es una situación que tiene que resolverse por los cauces institucionales adecuados, y efectivamente Brasil es nuestro principal socio comercial en América Latina por el mismo tamaño de la economía. Brasil es 1/3 de la economía latinoamericana, para tenerlo claro, tanto en términos de producto como en términos de habitantes, y es el país con quien más comerciamos. También tenemos un tratado de libre comercio con el Mercosur que nos ayuda a llegar a ese mercado con aranceles muy bajos o nulos. Entonces, a mí me parece que este proceso debe continuar. No me parece que sea un tema que no tiene el nivel definitivamente de la guerra comercial. Sí, o ministro. de la posible guerra comercial. Sí. Abordar también lo que tiene que ver con este instructivo de austeridad fiscal, o el ajuste de cinturón, como también se le ha denominado. Primero, en términos macro, tal vez algunos pensaban que iba a ser un poco mayor este ajuste, comparándolo con lo que se hizo en el primer mandato de Sebastián Piñera, también con lo expresado en el programa del mandatario, con lo que se quiere realizar, con lo que se necesita para financiar ese programa. Sí, efectivamente. Ahora, mire, aquí hay un par de cosas que es importante decir. En primer lugar, este es un instructivo de austeridad, que es decir, que el gobierno, el sector público, nos vamos a apretar un poco el cinturón por dos razones. Primero, porque tenemos una situación fiscal que se debilitó fuertemente en los últimos 4 años y que nosotros queremos reconstruir y que queremos reforzar. Esa es una razón. Y la segunda razón es que tenemos que hacer espacio para aquellos elementos del programa del presidente Piñera y del gobierno actual que están comprometidos con la ciudadanía. Y en ese sentido, no es una casualidad que esto lo dimos a conocer en el día de ayer en un centro de una entidad colaboradora del Sename, donde hay niños limitados, estoy hablando de Coanil, donde hay niños que tienen parálisis cerebral y que han sido, muchos de ellos, 75% de ellos, abandonados por la familia. Entonces nosotros creemos que si estamos ahorrando 122 millones de dólares por año, 500 millones de dólares en 4 años, podemos redestinar parte de esos recursos, por ejemplo, este incremento de la subvención de los niños, ¿no es cierto?, de los hogares o del Sename o de las instituciones colaboradoras del Sename, y eso que cuesta en este caso 15 millones de dólares el proyecto de ley que firmó el presidente el día lunes. A nosotros nos parece que esto es algo importante, pero le quiero decir, esto no va a ser todo. Nosotros estamos trabajando en nuevas medidas que permitan reasignar recursos para poder desarrollar el programa del presidente, para poder desarrollar también esto que hablábamos de mejorar la situación fiscal del país. Así que entiendo que tal vez algunos esperaban más, y estarían en lo correcto si esto fuera lo único. Pero nosotros vamos a anunciar otras cosas más. En ese sentido, ¿en qué áreas serían estos nuevos ahorros? ¿Cuánto es lo que se estima que se podría conseguir con esos nuevos ajustes? Mire, estamos estudiándolo, es algo que nosotros en este momento tenemos un trabajo que se está haciendo, que tenemos que conversarlo, llevárselo al presidente de la República para poder avanzar en este tema. No estoy en condiciones todavía de dar ningún detalle sobre lo que las áreas o los montos, pero sí quiero decirle que va a ser un ajuste, por supuesto, mayor que el que hemos dado a conocer con el instructivo de austeridad. Ahora, en el instructivo de austeridad, solamente mencionar una cosa. ¿Qué estamos haciendo? Estamos siendo más eficientes en el uso de los recursos públicos. Por ejemplo, los autos los vamos a renovar solo después de 8 años. Hemos parado las compras de vehículos nuevos. Hemos establecido limitaciones para los viajes, para las acompañantes, incluso de los ministros
en los viajes, para comprar los pasajes a tiempo, hacer la planificación con tiempo porque eso reduce los costos. También vamos a reducir la cantidad que estamos pagando en honorarios. Vamos a reducir la cantidad que gastamos en publicidad. Estamos diciendo que todas las memorias institucionales sean publicadas en forma virtual, en Internet. Todas estas cosas se pueden hacer sin menoscabo del servicio que prestamos a los chilenos. ¿Ministro? Simplemente apretándonos un poquito el cinturón. Sí. ¿Quién podría negarse o criticar un apretón de cinturón en áreas que son tal vez un poco suntuarias? O sea, a la gente le va a parecer muy bien probablemente que no se cambien los autos. Tal vez se van a quejar los que venden los autos porque no van a tener ese negocio. Está bien. Pero lo que a mucha gente sí le preocupa, ministro, y ahí quiero pedirle que dé una claridad. ¿Se va a recortar algo en beneficio social, en programas, en otras materias que no sean estos gastos, ¿verdad?, que usted está describiendo? Nosotros, el compromiso, nosotros no vamos a cortar programas que estén bien evaluados. Pero yo le quiero decir que aquí hay un proceso de evaluación de los programas. Y a veces nosotros nos encontramos con programas que están mal evaluados, que son consistentemente mal evaluados y que no se hace nada. O sea, no se descarta hacer recorte de algunos programas mal evaluados. ¿Usted podría dar un ejemplo, por ejemplo, de alguno que usted tenga ya absolutamente chequeado, perdón, que no esté funcionando? No, mire, pero deme un minutito y le explico. Cuando usted tiene un programa que está consistentemente mal evaluado, pasa el tiempo y se sigue evaluando mal. Yo lo que quiero decir es que no solamente es un derecho, es un deber reasignar esos recursos. Aquí no estamos hablando de recortar, sino reasignar. Un ejemplo, el CENSE. El CENSE se gastan cientos de millones de dólares, es un programa que no está bien evaluado. Tenemos que mejorar la capacitación y tenemos que, sin duda, potenciar la capacitación, pero hacerlo bien. Entonces, esto de el recorte, más bien lo que estamos hablando es una reasignación de fondos para hacer espacio a programas que vayan en beneficio de los chilenos. Ahora, el otro temor que también algunos expresan, entre ellos desde la ANEF, es que se vayan a realizar despidos masivos en el sector público, algunos de ellos de carácter político. ¿Qué es lo que se le responde a aquellos funcionarios que están preocupados frente a esta situación? Bueno, es lo que ha dicho el presidente Piñera, lo que dijimos durante la campaña. Todos los funcionarios públicos, la gran mayoría de los funcionarios públicos que hacen bien su labor no tienen nada que temer. Pero hay cargos que, primero, que son cargos de confianza. Estos cargos cambian en todos los gobiernos. Cargos de asesores, no solamente los ministros y los subsecretarios, hay cargos de asesores, hay algunos jefes de servicio. Por lo tanto, esos son cargos que normalmente rotan. Así que yo llamo a la tranquilidad. Aquellos que desempeñan bien su labor no tienen absolutamente nada que temer. Pensando en esa incertidumbre que tienen algunos de esos empleados públicos, ¿cuándo ya esto va a estar zanjado? ¿Cuándo ellos ya van a poder decir, ok, yo sigo en mi cargo? Oiga, lo que pasa es lo siguiente. Yo les quiero decir que llevamos apenas un poquito más de 3 semanas en el gobierno. Entonces, ahora, este es un proceso que indudablemente es un proceso que está en curso. Y es un proceso que va a tomar un poco de tiempo, pero esperamos que no sea mucho tiempo. Ahora, esto ocurre, quiero decirlo, en todos los gobiernos. En todos los gobiernos hay cambios de cargo, especialmente aquellos cargos que son de confianza, cuando cambian los gobiernos. Ministro, en materia tributaria, si se baja el impuesto a las empresas del 27 al 25%, si es que se hace, ese 2% es harta menos recaudación. ¿Cómo se va a compensar esta situación? Lo que hemos dicho nosotros es que primero, porque eso es uno de los elementos que está en el programa, esta rebaja que es bastante moderada en el impuesto a las empresas, cosa que está yendo en la dirección de que está yendo el mundo. Lo que pasa es que Chile en los últimos 4 años transitó en la dirección contraria. Cuando aumentó el tributo del 20 al 27%, es la mayor alza que yo conozco, al menos, en el mundo en la tasa del impuesto a las empresas. Y esto no se hace por facilitarle la vida a las empresas, sino que se hace porque es necesario para la inversión, para crear empleos de calidad. Y esto es lo que está ocurriendo. Fíjese lo que pasa, el cambio en el escenario mundial. Cuando usted podrá gustarle o no lo que está pasando en Estados Unidos en materia tributaria, pero la rebaja del 39% al 21% en la tasa de impuesto corporativo nos pone una presión
muy fuerte al resto de los países. Y hay muchos países que están rebajando la tasa del impuesto de primera categoría. Con lo que quiero decirle, nosotros no tenemos determinado, vamos sin duda a tocar otros impuestos. Lo que sí quiero garantizar es que esto va a ser una reforma responsable y que va a ser fiscalmente neutra. ¿Qué significa eso? Que no vamos a afectar la recaudación. No tenemos pensado aumentar la recaudación. Tenemos pensado mantenerla, pero facilitarle la vida a los chilenos, simplificar el sistema tributario, dar certeza jurídica al contribuyente y tratar al contribuyente como tal. Ministro, y es eso lo que hemos estado trabajando con el Servicio de Impuestos Internos. Luego, esto no es solo, porque aquí se habla mucho del tema de la tasa del impuesto de primera categoría. Yo le quiero decir que lo más importante está en la simplificación de un sistema enormemente engorroso, como quedó después de la reforma del 2014. Y este sistema, que los propios colegios de contadores ha hecho declaraciones públicas solicitando que se extiendan los plazos de la declaración de impuestos. Yo creo que hay que mirar un poquito y ver los problemas, las tribulaciones que están viviendo los contribuyentes para poder cumplir con un sistema que es altamente complejo. Una ventaja, una virtud de un sistema tributario es la simplicidad. Sí, bueno, son varias aristas, ministro. Está lo que usted dice con respecto a ese ítem, pero también, por ejemplo, para ir compensando esas rebajas impositivas, ¿le va a subir el impuesto al diésel? Se lo pregunto porque, mire, porque yo no voy, ahí yo no ya voy a sabemos comentar, que hay gremios sí, que les pega yo no voy a fuerte. Yo no voy a comentar en este momento, porque no tenemos terminado esto. Vamos a hacer el anuncio de dónde van a estar las compensaciones cuando corresponda, cuando presentemos nuestro proyecto tributario. Sí, ministro, plantearle una crítica que se le ha escuchado al exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, y también a Andrés Velasco. Ellos han dicho, hasta ahora no hay plan fiscal. Lo que hay es que quieren bajar los impuestos, subir el gasto y bajar la deuda. Además, mejorar la nota crediticia. Esas cuatro cosas no conversan también. Bueno, yo les quiero decir, en primer lugar, que existe un plan fiscal, o sea, están equivocados, y este plan fiscal se está revelando de a poco. A la semana pasada, cuando ellos hicieron estas declaraciones, no habíamos tenido el instructivo de austeridad. Hoy día tenemos un instructivo de austeridad que está ahorrando recursos por del orden de 500 millones de dólares. Vamos a tener más cosas, así que un poco de paciencia, tenemos un plan fiscal, y ¿sabe qué? Que les quiero decir que vamos a poder, yo creo, vamos a poder mejorar el crecimiento, y eso es una parte muy importante de mejorar la situación fiscal del país. Este país viene de un crecimiento pobrísimo en los últimos 4 años, 1,7%. Estamos hablando de un crecimiento para este año que probablemente va a doblar ese 1,7%. Esos son mayores recursos. Por un punto de mayor crecimiento hay 600 millones de dólares el primer año de mayor recaudación. Y esto se va ampliando en el tiempo, de tal manera que en 4 años, un punto de mayor crecimiento son 6.000 millones de dólares de ese orden de mayor recaudación. Esos son recursos para mejorar la situación fiscal y para poder llevar adelante un programa de gobierno. De tal manera que yo les digo, tranquilidad, no se pongan nerviosos, porque sí tenemos un plan fiscal, lo estamos revelando en los tiempos que corresponden. Por ejemplo, nosotros tenemos 90 días desde el comienzo del gobierno para dar a conocer el instructivo, no el instructivo, sino que el decreto en que se toma el compromiso de cómo vamos a ir reduciendo el déficit estructural que heredamos en 4 años. Eso todavía no se vence, nos queda algo de tiempo y estamos usando este tiempo para responsablemente estudiar la situación fiscal que hemos recibido. Ministro Larraín, ya se nos va el tiempo, pero la última cosa con respecto a la moderación del alza de las contribuciones. Hay algunos que han manifestado, por ejemplo, que acá los beneficiados van a ser los sectores más acomodados y algunos dicen, bueno, pero ¿por qué el beneficio para ellos? Y los municipios han reclamado porque dicen, oye, vamos a recaudar mucho menos. ¿Qué explicación hay respecto a la fórmula que se va a aplicar hacia las contribuciones de bienes raíces? Bueno, esto ya se aplicó. Lo que pasa es que, mire, bueno que me lo pregunte, porque esta semana, el día lunes, tuvimos aquí en la oficina, desde donde estamos conversando, las oficinas del Ministerio de Hacienda a la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH. El día martes tuvimos a la Asociación Chilena de Municipalidades. Nosotros recibimos el respaldo total de AMUCH para esta medida, que les quiero decir, no es que
les vaya a disminuir los ingresos. Los ingresos fiscales, los ingresos municipales van a aumentar. ¿De qué orden? Del orden de 122 millones de dólares. Ahora, efectivamente, si se hubiera aplicado el decreto que quedó de enero del año pasado, de enero de este año, el decreto del gobierno anterior, hubieran tenido una mayor recaudación en torno a 50 millones de dólares. Pero ¿qué estimamos nosotros? Que es un decreto que firma el presidente de la República con el ministro de Hacienda. Lo que estimamos es que se había ido al límite del aumento de contribuciones que permite la ley. Esto es prácticamente 10% a nivel nacional promedio. Esto es un promedio porque hay algunas comunas donde es más que esto, otras donde es menos, algunas donde cae. Y lo que decidimos es ayudar a 1.200.000 contribuyentes de contribuciones que además han tenido que hacer frente a una reforma tributaria y a un frenazo económico durante los últimos 4 años. Nos pareció tomar, en ese caso, la opción intermedia que había planteado el Servicio de Impuestos Internos. Había 3 opciones, nosotros tomamos la intermedia, el gobierno anterior había tomado la más alta. Esto es un tema discutible, nosotros queremos jugarnos aquí. ¿Por qué? Por este 1.200.000 contribuyentes, por la clase media y por los adultos mayores, que muchas veces ven que el valor de su propiedad va aumentando y su pensión no aumenta. Así que nosotros nos ponemos al lado de los adultos mayores, de la clase media, y como podemos tocar una sola variable, que es una tasa, y no podemos afectar de otra manera, podemos tomar una tasa intermedia o una tasa más elevada, nosotros decidimos tomar esta tasa intermedia y moderar, mitigar el alza de contribuciones. Ministro Felipe Larraín, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde acá en el canal 24 Horas. Muchas gracias, encantado de conversar con ustedes. Mano a mano.